Visión Cristiana, la palabra que cambia internacional, presenta su programa La Voz de la Palabra que Cambia. Con el mensaje de salvación, el pastor Wilber Rodríguez. Prepara tu corazón y recibe tu bendición. Visión y correcto, ampliación. Ampliación es expansión. Entonces, pero la visión generalizada es de toda la semana una visión a corto plazo, ¿verdad? Vamos entonces a leer los versículos del 15 al 18. Dice la palabra del Señor, tal como está escrita, Marcos 16, verso 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Estos temas no son solamente para los que se están desenvolviendo como líderes. Estos temas es para toda la iglesia. El día viernes se va a observar cuál es nuestra reacción. Yo no puedo esperar de hoy, en que estoy iniciando esta primera temática, al culminar a las 8 en punto. No puedo esperar una reacción inmediata. Si usted viene toda la semana, entonces va a reaccionar, ya sea de manera negativa porque ha pasado por alto la palabra, o ya sea de manera positiva. Yo he orado para que este momento llegase y sé que voy a tener una respuesta positiva de parte de ustedes, porque lo que vamos a desarrollar en toda la semana no es algo que se ha originado en mi corazón, no es parte de mis propias ideas, sino que es la voluntad de Dios y el propósito de Dios que esto se realice tal como Él mismo lo ha puesto en mi corazón. Muy bien. Vamos a comenzar a hablar en esta primera disertación acerca de lo que es la visión. La visión. No voy a explicarle como en otros temas porque ese es algo ya repetitivo. Muchas veces dábamos una definición que es visión, es ver más allá de lo que otras personas no ven. Y otras veces decíamos, visión es cuando Dios comparte su revelación con nosotros, de ver las cosas diferentes como otros la ven. Pero hoy no vamos a decirlo de esa manera, sino que vamos a ir al grano de una sola vez y vamos a contemplar la visión que Cristo tenía con lo que Él mismo vino a inaugurar. La pregunta del millón: ¿qué es lo que Cristo vino a inaugurar hace 2000 años? Vemos tres cosas funcionales en su ministerio. Una es predicar las buenas nuevas del reino. 2, liberar a los endemoniados. 3, sanar los enfermos. Si esto se daba en un aspecto funcional, entonces Cristo realizó esto, sí lo hizo. Todo lo que Cristo hizo fue como un precedente que tiene peso
Y si es un precedente que tiene peso, significa que este es el modelo al cual nosotros tenemos que imitar. Voy a tomar una de estas tres cosas que el Señor hizo, las cuales Él vino a inaugurar el Evangelio del Reino. El Señor enseñaba de manera continua en sus 3 años de ministerio. Él se dedicó a la enseñanza, más que al grito, más que a la liberación de endemoniados, más que a la sanidad de los enfermos. El Señor se caracterizaba por su enseñanza. Todo cuanto Él impartió era como el medio de preparación para sus discípulos. Una iglesia en donde no se enseñe la palabra de Dios, esa iglesia no tendrá ningún fundamento. Una iglesia que solamente se dedique a orar y a hacer ayunos, a hacer vigilias, y no hay enseñanza de la Biblia, hermano, esa iglesia no va a estar cimentada en lo que es lo correcto. Porque si usted lee las Escrituras, encontrará que el fundamento de la iglesia es la palabra. Es la palabra. Si es la palabra, entonces yo tengo que presentarle algunos ejemplos a la luz de la Biblia. Ejemplo número 1. Todos ustedes habrán de recordarse cuando el Señor mismo le habló a Pedro, porque él fue el que salió ahí, hermanos, ¿qué le digo? Diciendo una expresión trascendente más que la de los otros. ¿Cuál expresión trascendente? Él dijo una aseveración de fe. Y esa aseveración de fe que Pedro dijo es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se lo está diciendo a Cristo en su propio rostro, en su propia cara, porque Cristo había preguntado: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Estoy salteándome la primera pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pero ahora esta segunda es la que yo tomo en cuenta, en donde voy a enfatizar esto: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahí estábamos como a la mitad del ministerio. El Señor quería personas definidas, no personas que estuvieran claudicando en un doble pensamiento. Si ellos habrían de continuar con Él en su ministerio, tenía que haber una definición, que le respondieran, ¿verdad? No en base a sus propias ideas, sino en base a lo que ya habían visto, lo cual ellos habían oído a través de sus enseñanzas. Si no había una definición, entonces ellos no podrían continuar. Pero ese día en Cesarea de Filipo hubo una definición: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro responde, ¿verdad?, con esa aseveración de fe: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo le dice, le da cierto tipo de respuestas a Pedro, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo siguiente que voy a expresar, a enseñar, es un tema de debate entre la religión católica romana y los que somos evangélicos. ¿Por qué un tema de debate? Porque según la explicación, los católicos lo interpretan a su manera. ¿Será que la Biblia tiene 3 interpretaciones o 4 interpretaciones? No, solo una sola interpretación. Así como en latín se leen las frases tan reconocidas: una sola fe, es decir, una sola fe, un solo espíritu, un solo espíritu. Entonces no hay dos fe, una sola gracia, una sola gracia. Así es también, hay una sola verdad. Pero ¿quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la palabra personificada. Él es el verbo hecho carne.
Él es el Logos personificado. Entonces, cuando él expresa eso a Pedro, lo que es debate, unos dicen una cosa, otros dicen esto. Pero aquellos que leen y estudian la Biblia, no es que ellos interpreten a su manera, sino que se acoplan a la verdadera interpretación, en el cual se debe de aplicar la exégesis en ese texto. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y se lo voy a decir de manera literal. Sobre la verdad que tú has dicho, esa es la interpretación correcta. Sobre lo que has expresado, Pedro, estará fundada mi iglesia. Los católicos la interpretan a su manera. Sobre lo que Pedro había dicho, no sobre la persona de Pedro. ¿Me entienden? No está fundada la iglesia sobre una persona. Porque si leemos y escudriñamos la Biblia, si la iglesia estuviera fundada sobre un hombre, sobre una persona, la iglesia no tuviese la antigüedad que tiene hasta este momento. Tiempos atrás hubiese desaparecido, hubiese sido exterminada. Porque los que leemos historia de la iglesia, ahí se nos cuenta las diferentes persecuciones que hubieron de parte de los diferentes emperadores, que vino a culminar con la trampa de Satanás en la falsa conversión de Constantino. Hasta ahí llegó la persecución. De ahí se darían otro tipo de persecuciones, ¿verdad? Pero imagínense si la iglesia, ¿verdad?, estuviese fundada sobre un hombre, la iglesia hubiese desaparecido. Pero como no está fundada sobre un hombre, sino sobre la aseveración que Pedro dijo, entonces la iglesia está sentada, está fundamentada sobre la palabra, sobre la verdad. Usted ha leído parábolas, una de ellas es el hombre que construye su casa sobre la arena. Vendrán los vientos. Si la ha construido sobre arena, al venir los ventarrones fuertes, claro, una casa que no tenga buenos cimientos y ha sido construida de manera superficial sobre la arena, se cae. Pero si la casa, el hombre es sabio y la reconstruye sobre la roca, entonces vendrán los vientos y la casa no caerá. Esa roca, esa piedra es lo que Cristo le dijo a Pedro. Porque hay dos frases que se utilizan en ese sitio geográfico de Cesarea de Filipo. Una es la palabra Petra y otra cosa es piedra pequeña, piedra chiquita, y una cosa es decir piedra grande. Cuando la casa está sobre la piedra grande, que es el fundamento donde la iglesia está sentada, venga lo que venga, nadie habrá de derribar esa casa, porque su fundamento está sobre la roca. Sobre la roca. ¿Y quién es esa roca? Cristo. Cristo es la verdad, es la palabra encarnada. Entonces la iglesia está fundada en base de la verdad. Y si está en base a la verdad, la iglesia no desaparece. Por eso es que Cristo pudo decirle a Pedro que ni las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia. O sea, estando fundamentada sobre la verdad, sobre la roca, sobre la palabra, nadie podría acabar con su iglesia. La palabra iglesia, acuérdese que en el griego es eclesia, es la expresión, que es una asamblea de personas que han sido sacadas del mundo para convertirlas en santos. Y siendo santos, son discípulos del Señor. Y siendo discípulos del Señor, estos habrán de desenvolverse en la tarea a la cual el Señor les encomendó. Entonces, cuando Cristo vino hace 2000 años, Él vino a dar inicio
Él vino a instaurar. Es como cuando alguien corta una cinta, ¿verdad? Esto queda inaugurado, señores. Entonces quedó inaugurado, quedó establecido el evangelio del reino. Por eso es que el Señor les enseñó a sus discípulos cómo hay que hacerlo, cómo hay que expandir lo que Él inició, lo que Él inauguró. Si usted lee la escritura, los envió de dos en dos. Allá iban ellos. Pero ¿qué iban a hacer estos que Él envió de dos en dos? Iban a hacer lo mismo que Él hacía: liberar, sanar y expandir el evangelio del reino. Entonces denoten esto: la visión del Señor era esa, que ellos expandieran lo que Él les enseñó. El expandir el evangelio del reino tiene un costo. Va a haber oposición. Eso sí, considérelo usted, tómelo en cuenta. Si cree usted que enseñar la palabra es fácil, a usted le han mentido. La tarea, la empresa más difícil es esta. La empresa más fácil, si usted quiere abrir un negocio, lo abre. Compre un puestecito en el mercado, compre váyase a la tiendona, compre plátanos, compre tomates, barato. Y usted le gana el doble y pone un puesto. Es fácil. Vea, usted no sea loquito, vea que nomás ve las ganancias, usted dice a comprar todo lo que usted antes deseaba tener. No, alto. El que es buen comerciante pone su negocio, únicamente va gastando lo poquito, pero nunca se lo gasta todo, porque tiene que invertir a diario. Así es como el comerciante prospera. Es fácil. Alguien quiere comenzar a ser comerciante y no le gusta vender verduras, cómprese 2 bolsas de dulces, se mete a los buses y le aseguro que los vende y le saca el doble. Y no va a tener oposición. Media vez usted se porte bien, no va a tener oposición de nada. Pero esta empresa, al hacer y asimilar el modelo que el Señor nos dejó, vamos a tener problemas. La visión del Señor era esa, como diciéndolo de manera literal: expandan lo que yo les he enseñado. Y hay un costo. ¿Cuál es el costo? Oposición. Inclusive hasta podemos pagar con nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque dentro de esa oposición, el primero que se opondrá a esa misión que el Señor nos ha delegado a nosotros será el diablo. Por eso es que Pablo enseñó de manera ordenada que cuando alguien va a asimilar el modelo, estoy parafraseándolo en su orden, de hacer lo que Cristo hizo, dice Pablo, les voy a enseñar este principio, muchachos. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra principados, es contra demonios, es contra gobernadores. Está hablando de jerarquías y demonios de baja escala. Demonios. Entonces, muchachos, si nuestra lucha no es contra carne, vamos a tener oposición. Por eso es que les voy a enseñar, dijo Pablo, que para poder hacer lo que Cristo, estoy parafraseando, hermano, llevo una secuencia ordenada, para hacer lo que Cristo hizo. Yo les digo ahorita, va a haber oposición, va a haber una lucha, una oposición fuerte, porque pelear contra el diablo y sus demonios, las jerarquías y los demonios de baja escala, no cualquiera puede hacerlo. No cualquiera puede hacerlo. Pero para poder hacerlo y expandir lo que el Señor nos dejó como buen precedente, colóquense la armadura de Dios. Porque va a venir el día malo. Y cuando llegue ese día malo, Pablo escribe a los Efesios: estad firmes, colóquense el yelmo, colóquense la coraza, agarren el escudo, tomen la espada y colóquense el calzado del apresto. Y más que eso, diría Pablo, si piensan expandir el evangelio, esto amerita que ustedes se den cuenta que para poder avanzar y no quedarse estancados, se necesita tener sometimiento. Y cuando haya sometimiento, recuérdense que yo les enseñé en los evangelios, cuando yo les dije:
os doy toda potestad de llevar escorpiones y serpientes. Es decir, les doy toda autoridad de pisotear fuerzas enemigas. Escorpiones y serpientes son los mismos demonios. No van a ser vencidos, sino que ustedes van a vencer. Porque en mi nombre, dijo Pablo, en el nombre de Cristo, somos más que vencedores. Pero sométanse. Y cuando se sometan, Santiago, entonces ustedes van a poder resistir al diablo. Es decir, si tienen una vida de obediencia, ustedes van a poder cumplir la tarea. Y cuando lo hagan, según el texto de Santiago, el medio hermano de Jesús, someteos a Dios, resistir al diablo en esa lucha, va a ser fuerte. Si usted lee y tiene un comentario bíblico, se va a dar cuenta. Esa frase, resistir, es como estar peleando cuerpo a cuerpo con el mismo diablo y sus demonios. Resistidlo, resistidlo, resistidlo. Y dice la Biblia, y él huirá de vosotros. Promesa. Y esa es la realidad. Yo sé que me está entendiendo lo que les estoy explicando. Lo que él vino a inaugurar, su visión era que se expandiera. Y ahora, el texto que hemos compartido, desde el verso número 15, él les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la visión del Señor. Que ellos hagan lo mismo que él hizo. Están preparados, muchachos. Vayan. Es esa. Váyanse. Aquí no dice que es una visión de corto alcance. Si usted lee de manera cuidadosa, id por todo el mundo, es una visión de largo alcance. Vayan por todo el mundo. Es una tarea que se debe de generalizar sin hacer diferenciación de personas. Expandan esto que yo les he enseñado, muchachos. Fíjense que una cosa a considerar: Cristo es Dios hecho carne. Repite esa frase conmigo: Cristo es Dios hecho carne. Alguien me preguntaba un día, hermano, antes de que el Señor asimilara una naturaleza igual que la nuestra, ¿qué era el Señor? La segunda persona de la Trinidad. ¿Pero qué era, pastor? Me dice. ¿Era una persona? No, pero ¿qué era? Espíritu. Porque Dios es uno y Dios es espíritu. Pero para cumplir sus planes redentores en pro de la humanidad, Él asimiló una naturaleza igual que la nuestra. Por eso, tomar un cuerpo y redimirnos. Un espíritu no tiene sangre, pero al tener un cuerpo, su sangre nos redimiría. Por eso es que algunos teólogos dicen que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, fue la sangre de Dios la cual se derramó, porque hubo esa combinación, carne y espíritu. Dios se hizo carne. Entonces, ese Dios que se hizo carne en el Antiguo Testamento tenía esa misma visión en el Antiguo Testamento. ¿Con quién? Con Israel. O sea que la visión del Señor siempre la ha tenido con todo el mundo. Con todo el mundo. Escogió a Israel, su pueblo, no porque fueran los mejores. Podían haber sido los peores, claro que sí. Pero aquí estuvo de por medio su misericordia. Por eso es que hay una frase que reza en la Biblia y dice: crié hijos y se rebelaron contra mí. Dios escogió a este pueblo, el más insignificante, pero lo engrandeció, lo exaltó. Un pueblo llamado el pueblo de pactos, porque tenían un Dios de pactos.
Y puede usted observarlo a la luz de la Biblia en el Antiguo Testamento. El hecho es que cuando este pueblo, Dios lo engrandeció, Dios tuvo sus objetivos claros con ellos. ¿Cuál? Escogerlos para que ellos fueran el canal, el medio de conversión en la gentilidad. Acuérdense que la religión del judaísmo en el tiempo antiguo lo que haría es hacer conversos a los gentiles, a los que no eran judíos. Pero ¿cómo yo puedo, diría un judío, hacer converso a otro que no es de mi pueblo? A través de esto que yo les voy a enseñar, en la visión de Dios. O sea, Dios no apartó este pueblo. Ustedes son mi único pueblo, no se metan con nadie, no sé. Es cierto, hay leyes que Dios puso, que Dios colocó. Como cuáles, diría alguien, cuando Dios les da leyes a ellos, les dice: ustedes tienen que ser diferentes a los paganos. No pondrá bozal al buey que trilla. Es una de las leyes. Es decir, no ser injustos con los animales, ¿verdad? Tenían que ser diferentes en su comportamiento. Hasta en la forma de su alimentación tenían que ser diferentes. Lea la Biblia y se da cuenta usted. Pero veamos el propósito, la visión de Dios para este pueblo. Abra su Biblia en el libro del Éxodo. Esta visión ya venía desde tiempos antiguos. Lea por favor conmigo, es Éxodo 19:5. ¿Qué dice Éxodo 19:5? Ahora pues, les dice Dios, si dieres oído a mi voz, ¿está leyéndolo? Y guardareis mi pacto. Si ellos iban a hacer estas estipulaciones que Dios les estaba colocando, iban a ser obedientes, iban a estar centrados en la ley de Dios y guardaréis mi pacto, vosotros, ¿qué dice? Seréis mi especial, denota el propósito, especial tesoro. Siga leyendo. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Segundo propósito de Dios: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Expliquemos. Aquí había una visión de Dios para este pueblo. Usted puede enumerarla sencillamente. Ellos tenían que hacer su especial tesoro. ¿Qué significa eso, especial tesoro? Hay dos enfoques que le dan algunos expositores a esa frase. Lo primero es que Dios le estaba diciendo a Israel: ustedes son valiosos. Pero aparte de eso, estaría muy cortita la explicación. Decir especial tesoro es: yo los he apartado a ustedes. Si prestan oído a mi palabra y no se salen de mi pacto, entonces ustedes me van a hacer un especial tesoro. ¿Qué significa eso? Si ustedes se mantienen en mi palabra, si ustedes se mantienen en mi pacto, en obediencia, ustedes van a brillar. Van a ser como una joya en exhibición pública en todas las naciones. Al ser tesoro y brillar. Pero si están en esto, su testimonio será el que va a traer a las naciones paganas su testimonio. Por su testimonio, muchos se van a volver conversos al judaísmo. Ya no van a adorar, estoy parafraseándolo, ya no van a adorar a otros dioses paganos como ellos están acostumbrados, sino a través de su testimonio ellos se van a convertir a mí, al único Dios verdadero. ¿Entiende qué importancia tiene el testimonio? Para aquellos que dicen: a mí me van un bledo, yo vivo como yo quiera. No, deténgase. El testimonio es importante, más que hablar mucho, más que decir 10,000 palabras. Mejor cállate y muestra lo que Dios ha hecho en ti.
Ahí está el primer enfoque, el primer objetivo de Dios en su visión. Brillar como un tesoro, exhibirse en la vitrina pública para que las demás naciones se convirtieran y van a decir: wow, que Dios el que tiene Israel, con su testimonio. Cuando ellos se guardaran para Dios, se preservaran para Dios, se alejaran de las inmundicias, se alejaran del adulterio espiritual, se alejaran de la idolatría, brillarían. Y eso atrae. Y lo demás, reyes y sacerdotes, nación santa. Reyes y sacerdotes significa que ellos serían los mediadores. ¿Me entienden, hermanos? Serían el medio de intervención para que los paganos llegaran al conocimiento de Dios. Santo, todos sabemos la expresión, seréis una nación santa. 2, consagrado y apartado. Ustedes se van a consagrar para mí. Al combinar estas tres cosas y fusionarlas en una, las demás naciones vendrían a mí. Pero ¿qué pasó en la visión de Dios? Los judíos incumplieron. No lo hicieron. Se volvieron peor que los paganos. Entonces alguien podría decir: esa visión del pasado se truncó. Lo de Dios no se puede truncar. Eso fue en el antiguo tiempo. Y ahora, al regresar al Nuevo Testamento, Cristo retoma la visión. Ya no con Israel, sino con la tsunamita, morena pero codiciada. Eso somos nosotros, la iglesia del Señor. ¿Ah? La menospreciada, pero a la vez también escogida. Porque así lo dice, así reza el texto en Juan capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibió. Mas a aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios aquí? Pero solo hasta ahí. ¡Qué galán! Ya somos lavados con la sangre de Cristo. ¡Qué galán que la gracia fue derramada en nosotros! Su misericordia también. Tenemos dones, tenemos paz, tenemos gozo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos sellados, somos parte de la familia. Y uno se puede engalanar con muchas cosas. Podemos elevar hasta las alturas con todo lo que nosotros decimos ser. Pero ¿de qué sirve a usted decir lo que usted es si usted no hace nada? Que no es ese el propósito de Dios. Porque hay gente que cree que Dios lo salvó para estar sentado, que Dios lo salvó para tener paz solamente y gozo, irse para la casita, luego el trabajo a la iglesia, es decir, al recinto donde la iglesia se reúne, porque la iglesia somos nosotros. Y hasta ahí. Esa es la visión corta que nosotros entendemos y que es una visión equivocada. Dios te salvó para que tú vivas para la gloria y la honra de Él. Dios te salvó para que tú asimiles lo que Él le delegó, no a los pastores, no a aquellos que están en un rango espiritual, sino que aquí es para todos. Esa es la visión del Señor. Id por todo el mundo y prediquen, enseñen el evangelio, y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Vayan. Es esa la visión del Señor. Entonces, al dar la visión, alguien podría decir: ¿será eso lo que el Señor tiene como propósito en mí? Sí. Es esa la visión, que vayamos, que no nos conformemos, que no nos resignemos. Nadie va a venir aquí a la iglesia por sí solo. Nadie.
El medio de la visión de Dios en el tiempo antiguo, sí, era por el testimonio de Israel. Pero como fallaron, los paganos más se alejaron. Pero hoy, en el periodo neotestamentario, ya no es simplemente por su testimonio. Ahora tenemos que ir, salir afuera. La iglesia tiene que ir a los parques. La iglesia tiene que ir a los penales. La iglesia tiene que salir a los hospitales, a las calles. Este fue su programa, La Voz de la Palabra que Cambia. Esperamos que esta predicación haya sido de mucha bendición para su vida. Una producción de La Palabra que Cambia Internacional. Que Dios te bendiga.